Esta semana en Vaticano les presentamos a Carlo Acutis, un adolescente al que le encantaba programar, jugar a la PlayStation y que vivió con un ardiente amor a la Eucaristía. Su madre Antonia nos cuenta cómo su santidad la condujo de nuevo a la fe. Y acompáñenos por la parroquia, las calles, la escuela y el hospital donde Carlo vivió, rezó y ofreció a Dios su sufrimiento final. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Carlo Acutis es el primer santo millennial de la Iglesia. Empezando por Roma y el Vaticano, seguimos los pasos de Carlo viajando a Milán. Courtney Mares, corresponsal de EWTN Noticias en Roma, nos acompaña en el recorrido. Hi, I'm Courtney Mares. Hola, soy Courtney Mares, periodista de EWTN Noticias y autora del libro de Carlo Acutis, Un santo en zapatillas. Me alegra unirme a ustedes hoy desde Milán. Carlo ha inspirado mi trabajo en el mundo del periodismo y los medios de comunicación. Y espero que este episodio, que muestra su testimonio, también le inspire a ustedes a hacerse una buena idea de lo que puede ser la santidad en el siglo XXI. Aunque para los turistas el Duomo de Milán es simplemente una atracción icónica, para Carlo era su catedral. Comenzó a construirse en 1386 y tardó casi 9 siglos en completarse. Napoleón encargó la fachada mientras ocupaba Italia en el siglo XIX y con el tiempo se fueron añadiendo gárgolas y estatuas de santos y aún queda espacio para más en la época actual. Aquí se celebra la misa en el rito ambrosiano, instituido por San Ambrosio, algo propio únicamente de Milán. Es la misma liturgia a la que habría asistido Carlo. ¿A dónde iba Carlo a misa? Para saberlo, nos dirigiremos a su barrio. Carlo vivía en la zona Magenta, al oeste del Duomo, un pintoresco barrio de Milán escondido pero lleno a la vez de lugares emblemáticos. Hemos llegado a la iglesia de Santa María Segreta, lugar donde Carlo Acutis asistía diariamente a misa y creció en su amor y devoción por la Sagrada Eucaristía. Una de las frases favoritas de Carlo era: "La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo". La frase resume bien la dimensión central que la Eucaristía tenía en la vida espiritual de Carlo. Cuando Carlo recibió su primera comunión a los 7 años, dijo a sus padres que quería estar siempre unido a Jesús en la Eucaristía, y lo consiguió, asistiendo a misa tan frecuentemente como podía. En el interior de esta iglesia del siglo XVI, el párroco don Mauricio Corbetta ofrece una experiencia de peregrinación en la que muestra el mismo lugar en el que Carlos solía sentarse a rezar frente al sagrario. La iglesia cuenta con una capilla lateral que conserva una reliquia del corazón de Carlo para que los peregrinos puedan venerarla. La tercera frase, non io. He aquí la tercera frase, no yo, sino Dios. ¿Qué les digo a los jóvenes? Que Carlo es amigo de Dios y es bueno tener amigos que sean amigos de Dios. Avere per amici di Dio. Así, cuando tengamos algo que pedir, siempre podremos dirigirnos a Carlo y decirle: toma, Carlo, lleva estas peticiones ante Jesús por nosotros. Le nostre richieste davanti a Gesù. Al otro lado de la plaza encontraremos la escuela primaria de Carlo. Este lugar representa un punto de encuentro entre su fe, sus talentos y su educación. De niño desarrolló el sentido de que cada persona nace como un original hecho por Dios. Las hermanas profesoras de Carlo fueron testigos directos de ello. Cada uno de nosotros es verdaderamente original. ¿Cuál es tu originalidad? Así es como Carlo descubrió la Eucaristía como fuente para conocer su originalidad. A través de la Eucaristía desarrolló un diálogo interior con Jesús y pudo preguntarle: ¿a dónde debo ir? ¿Cómo puedo ser original? Y eso se convierte en un modo de hacer la santidad accesible a todos, a mí, a ti, a todos nosotros. No lo sabía. No me di cuenta de que era un santo cuando era un niño, un pequeño, un alumnito de mi escuela.
And this is interesting because we must Y eso es interesante, porque debemos saber que Dios no nos pide que seamos como Carlo Acutis. to us to be like Carlo Acutis. He asks us. Nos pide que seamos como somos. We have to think of ourselves. Tenemos que pensar en nosotros mismos y ver cuál es el hermoso proyecto que Dios tiene para nosotros. Ese es el mensaje de Carlo. This is the message of Carlo. Hablar con personas que conocieron a Carlo añade vida a cualquier recorrido a pie. Este es Rajesh, que trabajaba para la familia de Carlo Acutis. Carlo inspiró a Rajesh a convertirse del hinduismo al catolicismo. Juntos comparten muchos recuerdos. Aquí solía traer a Carlo después de irlo a buscar una vez terminaba sus clases. Conozco todos y cada uno de los rincones de este jardín. Aquí solíamos jugar juntos. Poco a poco, según iba creciendo, Carlo no dejaba de hablar de los milagros que ocurren, solo quería compartir el mensaje de los milagros de la Eucaristía. Como nuevo santo de la Iglesia, Carlo es un ejemplo para los jóvenes de que la verdadera felicidad se encuentra cuando se pone a Dios en primer lugar. Gracias por acompañarnos en esta peregrinación a pie tras las huellas de Carlo Acutis. Si quieren saber más, descarguen hoy mismo la aplicación EWTN Travel Jubilee. Today, Señora Acutis, muchas gracias por este tiempo. Muchos padres se culpan si sus hijos abandonan la fe. A usted, Carlo la salvó. Carlo fue sin duda el medio que Dios utilizó para hacerme comprender que Jesús está realmente presente en el Santísimo Sacramento. La manera en que la transmitía, que Jesús esté presente en el Santísimo Sacramento, que es la presencia real. Carlo también amaba a los pobres y a los niños que eran acosados. Cuéntenos algo sobre eso. Carlo couldn't remain indifferent. No podía permanecer indiferente ante la pobreza y empezó a comprar sacos de dormir, mantas y a llevar comida a esa gente. Tenía 9 años cuando empezó a organizarse como caridad doméstica. Estoy seguro de que mucha gente la felicitará ahora que su hijo va a ser canonizado. Lo que quiero decir es que su hijo es un santo. En alguna ocasión desearía que todo esto no hubiera sucedido. Le resulta difícil luchar con la alegría mezclada con la tristeza de haberlo perdido tan joven. El hecho de que ahora sea canonizado no me sorprende, porque unos meses después de su muerte en mis sueños se me apareció en sueños y me dijo: «Mamá, seré beatificado y luego canonizado», así que ya estaba preparada. ¿Le reza usted a su hijo? Sí, por supuesto, le pido a Carlo que me ayude, que interceda por mí, pero también le rezo directamente a Dios. Siempre me acuerdo de Carlo y rezo mucho a Dios y a la Virgen María, y sobre todo a Jesús. El Carlo Santo también era un adolescente. ¿Cuál era su videojuego favorito? Le gustaban mucho los videojuegos, jugaba PlayStation cuando tenía 8 años. Tenía una PlayStation, ¿eh? Sí, nos la regalaron a nosotros, pero Carlo había leído en el periódico, entendía muy bien inglés porque mi suegra es medio inglesa, que en los Estados Unidos muchos jóvenes estaban en la clínica, en el hospital, porque son adictos a abusarse del uso de estos videojuegos. Dijo que no quería que le pasara eso, por lo que siempre mantuvo el objetivo de jugar como máximo 1 hora a la semana. Cuando nuestros hijos sufren, y esta es una desafortunada realidad, es cuando uno ve toda la grandeza de sus almas. ¿Qué le enseñó a usted, Carlo, con su sufrimiento sobre cómo sufrir? Su enfermedad duró más o menos 7 días. Una vez que se despertó y vimos que no podía moverse, decidimos llevarlo al hospital. Bueno, el médico nos aconsejó que lo lleváramos al hospital y durante el trayecto, Carlo nos dijo: «No saldré vivo de este hospital, os daré muchas señales».
Usted lo sabía. Durante la enfermedad, siempre con una sonrisa, nunca se quejaba. Cuando el médico le preguntaba si estaba sufriendo, siempre decía que hay gente que estaba sufriendo mucho más que él, siempre con una sonrisa. Realmente murió como un santo. Qué gracia tenía ese chico. Es increíble. Querría compartir algunas últimas palabras. Pienso en los padres que han perdido a un hijo, que no tienen el consuelo de que su hijo sea canonizado santo. ¿Qué le diría a esa madre o a ese padre que tal vez nos está viendo? No tienen que tener miedo porque en realidad los niños están con Dios y Dios se preocupa mucho por cada uno de nosotros. Él es nuestro creador, así que no es que alguien que sea canonizado sea más importante y los otros sean menos importantes. Muchas gracias por todo esto. Qué gran regalo. ¿Podría guiarnos en una oración a Carlo? Sí, de acuerdo, recemos. A continuación, cómo un joven santo convirtió el sufrimiento en amor en el hospital donde Carlo Acutis dio su último sí a Dios. Carlo Acutis falleció el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, a pocos kilómetros de Milán. Un hospital con una larga historia y una profunda tradición, un hospital de santos, como dijo a EWTN Noticias su capellán, el padre Ricardo Brenna. Fundado por San Gerardo en 1174, ha sido lugar de santos porque fue aquí donde los padres de Santa Teresita del Niño Jesús realizaron el primer milagro que condujo a su beatificación. En este hospital también nacieron los 4 hijos de Gianna Beretta-Molla. Gianna fue la primera santa canonizada después de San Carlos Borromeo en la diócesis de Milán. También el futuro santo Carlo Acutis, más recientemente en 2006, pasó aquí sus últimos días. Carlo ci enseña una cosa. Carlo nos enseña una cosa. Nos enseña que cuando llega el sufrimiento hay una posición en la vida que nos puede ayudar a acogerlo, o al menos a aceptarlo. Ad accoglierla, almeno ad accettarla. Perché accogliere e accettare la sofferenza significa... Porque acoger y aceptar el sufrimiento para un católico significa unirlo a la cruz de Jesús. Y cuando tienes ese crucifijo, sufres, como Jesús sufrió por ti para salvarte. Stato nel dolore per te, per salvarti. Pero al ofrecer esa cruz a Jesús, se hace más ligera, menos pesada. È offerta alla croce di Gesù. El padre Ricardo Brenna llegó a ser capellán en el hospital en 2022, pero no hizo falta mucho tiempo para que comprendiera cómo la memoria de Carlo Acutis estaba viva y presente en este lugar. Tampoco olvida cómo el ejemplo del futuro santo es una inspiración para muchos pacientes. Carlo ha accolto. Carlo acogió su momento de dolor y sufrimiento como si estuviera preparado para dar el paso a una vida más grande que la que dejaba. Es como si se hubiera despojado de su juventud para ofrecérsela al Señor. Los médicos y las enfermeras se dieron cuenta de la ofrenda al ver a un chico que no se quejaba de su dolor, que no se quejaba de nada de lo que le pasaba, sino que lo había aceptado como una realización de su vida. Carlo Acutis pasó muy rápido por aquí, por San Gerardo. Era una estrella muy brillante, pero una estrella fugaz. Así recuerda el doctor Claudio Cogliati, presidente del hospital, la internación de Carlo Acutis. Con la ayuda de su personal sigue manteniendo viva la memoria del futuro santo. A su vez, sigue recordándonos cuál es la finalidad del personal sanitario del Hospital San Gerardo de Monza. Creo que lo que debemos hacer es intentar que la gente no pierda la esperanza, porque la esperanza no debe morir nunca. Incluso si no conseguimos tratar al paciente hasta el final, tenemos que darle nuestros mejores cuidados. Pero la esperanza no debe desaparecer nunca, ni siquiera para los niños que no lo consiguen.
Nicola Gori, postulador de Carlo Acutis, ¿puede contarnos algo acerca de lo que ha aprendido de este próximo santo, de este jovencísimo santo para su propia vida? Debo decir que quedé inmediatamente fascinado por la brevedad de su vida y por la intensidad de su espiritualidad, su experiencia con Dios. Es capaz no solo de transmitir, sino también de comprometer a sus coetáneos en su aventura hacia Dios, en una búsqueda de lo divino, en la búsqueda de lo sobrenatural. Carlo ha trazado un camino para todos, pero particularmente para sus coetáneos, porque es un pionero. Ha mencionado usted su espiritualidad. ¿Cómo la definiría en pocas frases? La esencia de la espiritualidad de Carlo es la Eucaristía y su devoción a la Virgen María. Esos son sus dos pilares. Carlo vivió como un alma enamorada de la Eucaristía, de manera que toda su vida giraba en torno a la Eucaristía, en torno a la participación en la misa y a la adoración eucarística. Además, daba a conocer a Jesús a los demás transmitiendo su mensaje. La Virgen María era para él, como repetía a menudo, la única mujer de su vida, y no quería faltar a la cita, como se suele decir, rezando el rosario. Para él, rezar el rosario era hablar con María cada día en los momentos ordinarios de la vida. También es famoso por llevar la espiritualidad a Internet, a la World Wide Web y permitir que otros participen en ella. Sappiamo che era un genio del computer, per l'informatica studiava. Sabemos que era un genio de la informática, que estudiaba a partir de libros de texto universitarios, a pesar de que apenas estaba en secundaria. Desde un punto de vista técnico, habría llegado a ser ingeniero. Pero, ¿qué hizo con eso? Pues puso su talento al servicio de la fe. Creó la página web de su parroquia de Milán, creó la página web de la Cultorum Martyrum, la Academia Pontificia, y luego consiguió crear aquella famosa exposición de milagros eucarísticos que dio la vuelta al mundo. Por un lado, es hermoso que tengamos tantos documentos, imágenes, vídeos y también testimonios de él, pero a su vez, con todo lo que escribió, con todo lo que grabó, hay tanto que mirar para ver si todo está en consonancia con la santidad. Certamente, sappiamo che durante il processo diocesano a Milano Sin duda. Sabemos que durante el proceso diocesano de Milán, dos expertos informáticos analizaron su ordenador, comprobando todo lo que veía y todo lo que tenía en él, y constataron que no había nada anormal. Todo estaba enfocado a la búsqueda del bien. Visitaba páginas web para profundizar en sus conocimientos, ya fuera buscando fotos de música de ópera o investigando exposiciones sobre la Virgen María u otros santos. Utilizaba la web de forma limpia y honesta. De hecho, su testimonio sirve para decir a todos que es posible utilizar Internet para el bien. Testimone che dice a tutti si può usare effettivamente Internet a fin di bene. Estaba muy centrado en la Eucaristía, en el rezo del rosario y en la devoción a María, y al mismo tiempo también parece haber sido un niño muy normal, un adolescente muy normal. A mi hijo le encanta la imagen de Carlo Acutis disfrazado de Spider-Man. Sì, effettivamente era un giovane come gli altri, identico. Efectivamente, era un joven como cualquier otro, idéntico. Le encantaba jugar, le encantaba divertirse y salía con sus amigos. Le encantaban los animales, tenía muchos gatos y hacía vídeos con ellos inventando historias. Se disfrazaba de superhéroe, justo como lo hacen ellos mismos, pero también en eso siempre incorporaba su fe. Era un niño que jugaba al fútbol, le gustaba hacer excursiones al campo, disfrutaba estando en la naturaleza, le encantaba nadar y, en verano, iba a Asís y ayudaba a los socorristas a limpiar las piscinas. Era un niño como todos los demás, pero tenía algo extra, un secreto dentro de él, que era su amistad con Jesús. Come tutti gli altri, però c'aveva questa marcia in più, questo segreto dentro di sé, che era l'amicizia con Gesù. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A continuación les presentamos a unos jóvenes que, inspirados por Carlo Acutis, difunden el Evangelio con smartphones, creatividad y alegría. Quédense con nosotros aquí en Vaticano.
En el centro de Milán, cerca de los canales de Navigli, un grupo de jóvenes ha elegido vivir juntos con un objetivo: ayudarse mutuamente a ser santos. Su comunidad, llamada Fraternidad Vivir para Dios, se inspira en el legado de Carlo Acutis y tiene su sede en la parroquia de San Giotardo al Corso. La chispa que encendió este viaje surgió durante la beatificación de Carlo. No, sono tutti un po' pazienti, ok. El padre Alberto Ravagnani, un sacerdote y comunicador, llevó a un pequeño grupo de adolescentes a presenciar la ceremonia y algo cambió. Per me Carlo Acutis è importante perché... Para mí, Carlo Acutis es importante porque unos días antes de que fuera beatificado, tuve la sensación de que tenía que ir, e ir con los jóvenes. ¿Por qué? Porque eran sus coetáneos. En aquel momento, Alessio, Jacopo y Federico eran chicos del grupo juvenil de mi parroquia. Tenían la misma edad que Carlo cuando murió. Sentí que su testimonio y su vida podían inspirarles. Y creo que allí ocurrió algo auténtico, porque ante su testimonio ellos cambiaron, volvieron a casa diferentes, empezaron a vivir de otra manera, y así nació Fraternità, de la amistad entre ellos tres y yo. A partire dall'amicizia fra loro tre con me. Carlos siempre ha sido nuestro punto de referencia, pero una persona joven que vivía su fe con tanta profundidad, con tanta seriedad y que tomó este camino con tanta sinceridad a una edad muy temprana es profundamente inspirador. Carlo hizo algo extremadamente sencillo, pero increíblemente poderoso, y eso me hizo pensar, yo también puedo hacerlo. Hoy puedo ser yo mismo, hoy puedo ser mi versión de Carlo de forma sencilla y auténtica. E credibile soprattutto. En el centro de Milán, Alessio, Jacobo, Federico y otros 4 jóvenes comparten la vida cotidiana con el padre Alberto en una comunidad inspirada por Carlo Acutis. Sus días son sencillos pero llenos de sentido: oración, estudio, comidas compartidas y conversaciones sobre la fe y la vocación. Mientras cursan estudios universitarios, también estudian teología y desarrollan sus talentos personales en la música, la escritura o los medios digitales. Nos levantamos por la mañana, rezamos y desayunamos. Después empiezan las actividades. Es decir, si alguien tiene que ir a la escuela, va. Si no, trabajamos. Nuestro trabajo es para la fraternità: organización de eventos, comunicación, compromiso con la comunidad y desarrollo de proyectos, ya sean propios o en colaboración con otros. La presencia de Carlo Acutis se siente por todas partes, no solo en espíritu, sino literalmente. Un gran retrato suyo, regalo de su madre Antonia, recibe a los visitantes a la entrada del apartamento. Es un recordatorio diario para los chicos. La santidad no es solo un ideal lejano, es algo que se puede vivir aquí y ahora, en los momentos ordinarios de la vida cotidiana. Para mí, Carlo Acutis es la prueba de que la santidad es posible y de que ser santo no significa ser perfecto. La santidad está al alcance de la mano. Creo que Carlo ayuda a redefinir lo que significa la santidad. El concepto de santidad. Al igual que Carlo utilizó Internet para difundir la fe a principios de la década de los 2000, los jóvenes de Fraternidad están haciendo lo mismo hoy, con teléfonos, cámaras y redes sociales. Las redes además no son un proyecto secundario, sino su campo de misión. El mundo es anche virtuale. El mundo también es virtual. La gente vive también en el espacio digital y tiene redes sociales. Estas plataformas conectan a las personas y se convierten en lugares donde se intercambian valores, aunque a veces ideas dañinas. Por eso es importante la presencia de la Iglesia y el testimonio de los cristianos en esos espacios, no solo para compartir el Evangelio y la perspectiva de la fe, sino sobre todo para crear relaciones. Creo que los medios sociales nos dan la oportunidad de llegar a la gente y acercarnos a sus vidas. La comunidad de la Fraternità espera con gran ilusión la canonización de Carlo Acutis, un momento que han anhelado durante mucho tiempo. Para ellos no se trata solo de un evento, sino de un homenaje a quien les mostró que la santidad es real.